Tenemos acá un motor de lavadora, puede ser de lavadora automática o puede ser de lavadora de doble tina también. El mismo tiene 3 cables y usa un capacitor. Con anterioridad hemos hecho videos relacionados con este tipo de motores. Algunos compañeros pues sugieren, a veces no tenemos un multímetro para hacer algunas verificaciones o por lo menos para averiguar la conexión, partiendo de que el motor está en buen estado, pero no sé dónde voy a poner cada cable, dónde voy a poner el capacitor. Entonces voy a comenzar haciéndolo con el multímetro, y en la segunda parte del video vamos a hacerlo sin el multímetro. Entonces con el multímetro nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a configurar en función de resistencia. Son 3 cables, ¿ves? De los cuales no sabemos dónde va el capacitor, dónde va el cable, dónde va el neutro, dónde va la línea. Ok, vamos a averiguarlo. Entonces, de estos 3 cables nosotros vamos a realizar la medición de valores de resistencia entre ellos. No importan los cables, el color, no importa los valores de la resistencia. Lo que vamos a buscar nosotros es entre los 3 cables el valor de resistencia más alto de todos. Vamos a ver, entre estos dos, por ejemplo, nos da 7.9, 8 ohmios, está bien. Ok, ahora vamos a medir entre este que tenemos acá y este otro, y nos está dando 7.5, 7.9. Pues la diferencia no es así relevante para este tipo de motores. Digamos que podemos incluso asumir que tiene 7.5 los dos. Estos dos valores son iguales. Ok, ahora nos queda medir nada más entre estos otros dos y nos da 15, ¿ven? 15.1. Entonces, como los otros dos valores son de 7 y este es de 15, entonces el valor más alto de resistencia es en estos dos. Entonces, en ese máximo valor de resistencia es donde va nuestro capacitor, que para este caso es de 35 microfaradios, pero es otro detalle. No todos los motores de lavadora llevan el mismo valor de capacitor. Entonces, aquí tenemos ya nuestro capacitor para el motor de lavadora de 3 cables conectado a los 2 cables en donde nos dio el máximo valor de resistencia. Ok, ¿qué hacemos con este otro cable? Entonces, muy sencillo, este cable es el cable de conexión común para las dos bobinas. Por eso es que vemos que cuando medimos con este, nos va a dar igual valor de resistencia, porque este cable es común para las dos. Entonces, en este cable común que nos quedó acá, es donde vamos a conectar el neutro de nuestro cable de alimentación. Algunos compañeros dicen, pero es que me han dicho que ahí va la línea, la fase. Bueno, señores, tengan en cuenta que es un motor de corriente alterna. Si usted pone la línea aquí, el neutro allá o el neutro aquí, y la línea allá, le va a funcionar igual. Le va a funcionar igual, es un motor de corriente alterna. Entonces, en ese caso, no hay polaridad que nos diga que específicamente aquí. Bueno, sí hay un detalle que debemos de tener en cuenta. La línea o la fase o línea viva siempre debe pasar primero por el interruptor, o en este caso, por el timer de lavado de la lavadora. Como el timer es el que corta la corriente, cuando la lavadora se apaga, entonces cuando usted va a tocar el motor de la lavadora, ya sabe que no tiene corriente porque el timer cortó la corriente. El motor quedó sin corriente. La fase llegó al timer, pero ahí se cortó. ¿Ok? El neutro no tiene corriente, no tiene energía. El neutro va acá. Ahora bien, si cometemos, yo diría, el error de conectar la fase aquí, entonces la fase va a quedar en el motor, aunque la lavadora esté apagada. Y del motor va a salir al timer y ahí se corta. Bien, no va a seguir porque el timer cortó, apagó la corriente, abrió el circuito y ya no sigue la fase, pero sí está dentro del motor. Entonces cuando usted lo toque, entonces es peligroso. Entonces no importa la fase aquí o allá, sí, tengan en cuenta que la fase siempre tiene que estar en un interruptor donde usted pueda cortar la corriente para evitar que quede en el aparato. Ok, estamos entonces, ya tenemos el capacitor, ya tenemos el neutro. La fase se va a intercambiar entre este cable y este otro, entre este y entre uno a la vez, o en este o en aquel, pero nunca los dos a la vez. Entonces, si lo ponemos aquí, el motor va a girar a un lado. Si lo ponemos acá, va a girar al otro lado. Vamos a ver si es verdad. Ok, aquí tenemos un cable de prueba, el que yo uso para este tipo de casos. Pongo la línea neutro acá en este cable, el común, y la fase, les dije, la voy a intercambiar entre un terminal y otro. Ahora sí, voy a conectar mi cable. Mucho cuidado porque ya vamos a tener corriente. Ok, nos aseguramos de sujetar el motor con algo para que no se nos vaya a caer, porque se sacude. Entonces ya lo tenemos con corriente. Vamos a poner la fase a este lado, a ver para dónde gira el motor. Ven, ahí vean para dónde giró, en sentido antihorario. Vamos a ponerla en el otro lado, vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Ahí giró para el lado contrario. Ok, aquí nosotros podemos dejar el neutro, ya sabemos que va en el común, y la fase la podemos dejar en cualquiera de estos dos terminales en donde nos convenga el sentido de giro. Ahí está girando para lo que queramos hacer en sentido antihorario. Y si lo queremos dejar al otro lado, pues lo dejamos al otro lado también. Pero aquí ya va a estar girando en sentido, bueno, al contrario. El timer de la lavadora lo que hace es esto mismo. Le manda corriente a un lado primero, ¿ven? Después al otro lado y así, ¿ven?
Eso es lo que hace el timer, enviarle corriente hacia un lado y hacia otro del motor, hacia una bobina o hacia otra, para que gire hacia un lado o hacia el otro. ¿Okay? Entonces ya eso es lo que hemos logrado identificar: dónde va el capacitor, dónde va el neutro y cómo la fase se intercambia para dar los sentidos de giro del motor. Eso es con el multímetro. Vamos ahora sin el multímetro a ver qué logramos hacer. Puedo decir que, en mi opinión, lo mejor es siempre tener un multímetro, aunque es un multímetro básico. Si vamos a dedicarnos a esto o vamos a realizar eventualmente algún tipo de trabajito relacionado con esto, pues tengamos un multímetro, aunque sea básico, y saber usarlo. Porque esto de hacerlo así artesanalmente, pues en realidad da resultados, pero es más cómodo con el multímetro. Vamos a ver, más cómodo y más certero. Vean, el motor no se va a dañar. Si nosotros en la prueba nos equivocamos en la conexión, al motor no le va a pasar nada. Si puse la fase aquí, la puse aquí, la puse allá, en cualquiera de los tres, y el neutro en cualquiera de los tres, al motor no le va a pasar nada. Ahora, si ya está dañado y se terminó de dañar, ¿por qué les digo? Porque vamos a prueba y error. Ok, vamos a hacerlo a prueba y error. Vamos a ver dónde nos da el mejor resultado en cuanto al giro, a la velocidad o a la intensidad de giro del motor. Ok, entonces no tengan cuidado, no tengan miedo de que se les va a dañar el motor porque puse el cable allá. No, vamos a conectarlo y vamos a probar. Una vez que tenemos ya el resultado de la prueba, entonces ya podemos conectarlo correctamente. Vean, voy a usar el mismo cable de prueba. Voy a poner así al azar, en cualquiera de los tres cables. Solo son tres, ¿verdad? A veces trae un cuarto cable, pero es de conexión a tierra. Ese no juega en la conexión, simplemente para conexión a tierra. Y ahora, con mucho cuidado, voy a tomar el cable de prueba por la parte aislada. No toquemos el metal porque va a estar energizado. Ahora sí, conecto a la corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a intercambiar la punta de prueba que tengo suelta, la voy a intercambiar entre estos dos cables, ¿ok? Entre ellos dos. Vamos a ponerlos un poco más cerca para que no nos cueste tanto. Y le voy a poner un poco de cinta para que se queden quietos, porque no se van a estar moviendo. Ya están pegados a la mesa, ya no se me van a mover. Entonces ahora sí, cojo este cable y voy a tocar cualquiera de los otros dos que están libres. Vamos a ver y pongan atención al zumbido. ¿Ven? ¿Se escucha un zumbido? Aquí también. ¿Ven? ¿Dónde se escucha más intenso el zumbido? En este. ¿Escuchan? Ahora en este. Ok. Ese es uno de los detalles. Ahora les explico por qué. Ok, yo voy a dejar, les decía que con conectarlos erróneamente así para prueba no es ningún problema. Yo voy a conectarlo y como no tiene capacitor puede girar para cualquier sentido de giro. Ok, vamos a ver, conecto aquí y lo hago girar. ¿Escuchan el sonido? Escuchen el sonido para que noten ustedes la diferencia. Aquí nos dio menos zumbido, ¿verdad? Y escuchen, está girando a una velocidad determinada. Vamos a ver ahora cuando cambiemos el cable. ¿Ven cómo cambió? ¿Ven cómo cambió? Se intensificó la velocidad. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Escuchan? Incluso bajó la velocidad, ahí se nota. Okay, pongan atención ahora cuando yo paso al otro cable, se van a dar cuenta cómo cambia la velocidad. Por eso es que suena un poco más alto. Vamos a ver. ¿Escuchan el sonido? Vamos a hacer el cambio. ¿Ven? Ahí. Un poco más fuerte. Ok. Voy a apagar para comentarle. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la medición con el multímetro, que es bueno tener en cuenta ese detalle, aunque no tengamos multímetro, pero como una referencia? Nosotros encontramos dos cables en donde nos daban 7 ohmios, pero cuando hicimos la medición aquí nos dio 15, más resistencia. Al haber más resistencia pasa menos corriente, ¿ok? Por eso, cuando yo pongo el cable acá entre estos dos, para que la corriente circule por el motor y lo haga girar, se va a dar un flujo de corriente mucho menor, porque la resistencia es mayor entre esos dos. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Pero cuando yo lo paso acá, la resistencia disminuye y por lo tanto la corriente aumenta y la velocidad también. Vamos a ver. ¿Ven? Al ponerlo aquí, la resistencia es menor y al haber menos resistencia, hay más corriente, más velocidad. Esto, como les decía, con mucho cuidado. Yo por eso recomiendo el multímetro. Desconecto la corriente, ya desconecté el cable. Ok, ¿qué puedo decir de esto? Entre estos dos me dio más velocidad. Entre estos dos me dio más velocidad. Pero entre estos, cuando hice la prueba, entre estos me dio menos velocidad. Al haber menos velocidad, ¿qué deduzco yo? Que llega menos corriente. ¿Por qué? Porque hay más resistencia. Entonces, al haber más resistencia, yo deduzco que estos dos cables, donde hay más resistencia, entonces aquí va a ir mi capacitor. No es complicado. Y ahora, el que me queda libre es el cable común entre las dos bobinas. Aquí va a ir el neutro y la fase la vamos a intercambiar entre los dos terminales del capacitor para
hacer el cambio de giro. Ok, conectamos nuestro cable nuevamente, ya tenemos el capacitor. Y ahora sí, vamos a ver lo del cambio de giro, a ver si es verdad. En este nos va a dar, ven, nos está dando en sentido, ven, ahí lo tienen, en sentido antihorario. Y en este otro lado, pues nos va a dar en sentido horario. Vamos a ver. Ahí está, el sentido horario. Sí, lo dejamos en el, igual que hicimos en la demostración anterior. Si queremos usarlo en un proyecto, no sé, cualquier cosa que gire hacia un solo lado, lo dejamos ahí. Y pues si queremos cambiar el giro, lo cambiamos, ya vemos cómo. Amigos, espero entonces en esta ocasión, sin los diagramas que dice que a algunos compañeros se les complica y es lo justo, a mí me sucedió al inicio también. Yo sentía cierto rechazo por los diagramas, pero con el tiempo me di cuenta que un diagrama pues es una guía muy importante para trabajos de electricidad o de electrónica. Entonces yo creo justo una otra alternativa. En este caso, como le digo, lo único que hay que tener cuidado y poner atención, oído al sonido del motor para escuchar el cambio de velocidad y determinar pues donde hay menos velocidad por causa de que hay más resistencia y pasa menos corriente. Ok, entonces, gracias por su visita, por su like, por su comentario y por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.